Sobre el impacto de la vacunación en niñas y niños y adolescentes cubanos, es bueno señalar que Cuba fue el único país del mundo que enfrentó la ola de Omicron con el antecedente de haber vacunado con elevadas coberturas que superan el 96,6% la vacunación en niños. Esto fue una estrategia que tuvo en cuenta que Cuba había diseñado la vacuna soberana justamente para que pudiera ser también utilizada en niños. Así que no hubo que transitar por estudios que tuvieran que demostrar en grandes poblaciones que esta vacuna era segura para la población infantil. Y eso viene de una experiencia de haber trabajado, que tiene el Instituto Findler, de haber trabajado vacunas para niños usando plataformas que utilizan el toxoide tetánico, es decir, son vacunas conjugadas que utilizan el toxoide tetánico y que ya se usan en el esquema de inmunización en niños, por ejemplo, en la vacuna pentavalente. Nosotros estábamos haciendo los estudios de evaluación, o estamos conduciendo los estudios de evaluación de impacto, y por ejemplo hoy podemos decir que la reducción de las tasas de incidencia en niños vacunados, comparando la ola donde había un predominio de la variante Delta con la ola donde el predominio es de la variante Omicron, es de más de 8 veces. Entonces, los niños, por el hecho de haberse vacunado, tienen la ventaja o la reducción del riesgo de contraer la enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo hoy, es decir, no solamente hay una reducción en las tasas de incidencia, sino también hay una reducción en las tasas de severidad y también hay una reducción en la mortalidad en niños. Y bueno, consideramos que eso está muy asociado a la voluntad política y a la decisión de haber comenzado la vacunación antes de comenzar el curso escolar. Así podemos decir que el impacto no solamente es en la reducción de la enfermedad, sino también tiene un impacto social porque nuestros niños pudieron ir a las escuelas, nuestros niños comenzaron el curso escolar en una mejor condición por estar vacunados. ¿Y qué resultados arrojan esas investigaciones? Sí. A ver, nosotros antes de comenzar la campaña de vacunación se habían conducido estudios clínicos en niños que comenzaron con los más grandecitos y después a los niños entre 3 y 11 años. Y estos estudios habían demostrado que la vacunación era segura con tasas muy bajas de eventos adversos. Podemos decir que las tasas de eventos adversos graves de menos de 0,01% y las tasas totales de eventos adversos menos de 0,06%. Es decir, son tasas muy bajas de eventos adversos. Los principales eventos adversos que se recogieron en los niños tuvieron que ver con el dolor en el sitio de la inyección, es decir, son eventos adversos locales. No se recogieron eventos adversos sistémicos graves que pudieran afectar la salud o la vida de los niños. Entonces, ya desde los estudios clínicos, antes de comenzar la campaña de vacunación, se tenían evidencias de que las vacunas iban a ser muy seguras. Otro elemento importante es con respecto a la respuesta inmune. Es decir, en la campaña de vacunación no se hicieron determinaciones de la respuesta inmune, pero sí en los ensayos clínicos ya se sabía que también más del 96% de los niños seroconvierten, quiere decir que incrementan más de 4 veces el título de anticuerpos que tenían antes de vacunarse con respecto al que tienen al finalizar la vacunación. Y eso permitía predecir que iba a tener un impacto desde el punto de vista de reducir la incidencia de la enfermedad. Ya en la campaña, es decir, ya en la campaña de vacunación se mantienen los estudios de evaluación de impacto con respecto a la enfermedad, se compara cómo se está comportando la enfermedad, no solamente en términos de la enfermedad sintomática, sino también de la severidad y de la muerte. Si comparamos para toda la población mayor de 2 años que se vacunó, la reducción con respecto a Delta es de más de 8 veces, y si lo dividimos en subgrupos poblacionales, estos de 2 a 18, pues también vemos que la reducción de la tasa supera 7 veces con respecto a lo que se reportaba en Delta. ¿Cómo fue posible producir las vacunas en tan poco tiempo e impulsar y hacer efectiva además una campaña de inmunización en medio de la pandemia? Mira,
Si algo se consideró estratégico en la pandemia, y no solamente en Cuba, sino a nivel mundial, fue revisar las plataformas de vacunas que ya se venían usando y que ya se venían produciendo en los países. Y sobre esas plataformas de vacuna poder diseñar los nuevos candidatos vacunales. Así que no eran vacunas de las cuales no se conociera cómo iban a comportarse cada uno de sus componentes. Eso también lo hizo Cuba con los diferentes candidatos vacunales. Es bueno decir que el candidato vacunal Soberana se crea, se diseña sobre una plataforma que ya era muy bien conocida por el Instituto Finlay de Vacunas y que estaba en la producción del actual candidato vacunal contra los neumococos. El otro elemento importante fue la voluntad política y la voluntad técnica del país, puesta todo en función de que Cuba tenía que tener sus candidatos vacunales para ganar en soberanía, para poder aceleradamente usar la vacuna, no solamente en los adultos, sino también en los niños. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Hoy Cuba se diferencia del mundo y de países que tienen muy altas coberturas de vacunación, como Israel, como diferentes países europeos, justamente en que pensó en su población con una gran campaña, con una elevada cobertura, y también pensó en sus niños y la posibilidad de que no se convirtieran en fuentes de transmisión y de generar mayor cantidad de casos.